Sí, supongo que mi experiencia de vida, mi trayectoria de vida, influyó mucho en mi entendimiento de la fotografía, ¿no? Como antes de ser fotógrafo, viajé unos 15 años por el mundo, viviendo de manera bastante excesiva, pero eso fue mi fundamento, así aprendí el mundo, así aprendí mi posición en el mundo. Y esas relaciones muy intensas, muy fuertes, muy violentas a veces, hicieron mi fotografía. Cuando empecé a ser fotógrafo, a los 30 y pico años, solo podía seguir en esa posición de ser actor de mi propia vida, de ser actor del mundo. Nunca me interesó mucho mirar las cosas, ¿no? Esa posición de mirar, de entender, aunque obviamente es parte del proceso, no es el más importante. Siempre para mí el más importante fue la acción, el gesto, la participación, la responsabilidad, la entrega. Mi educación fue situacionista. Crecí con la influencia de ese pensamiento, ese movimiento, y siempre para mí esa lucha imposible, ese balance imposible entre la vida y el arte, había que resolverlo dando la prioridad a la vida. Y eso siempre fue es más como una posición política. Todo eso hace que al final mi fotografía no es una renuncia, pero es como una denuncia de la fotografía como manera de mirar, como donde solo sería importante la estética, la surface, ¿no? Para mí siempre fue mucho más importante la perspectiva de una fotografía. ¿Quién la ha hecho? ¿Por qué? ¿De qué punto de vista? ¿Qué es su relación a la situación que está tomando lugar en ese espacio fotográfico? Esa problemática de la perspectiva para mí siempre fue mucho más esencial, mucho más vital que la belleza o las cualidades de una imagen. Esa omnipresencia de la imagen sí es problemática, es fascinante, es interesante, es el mundo donde vivimos, y sí hoy es muy difícil ser fotógrafo porque hay tantas imágenes, hay una profusión tan increíble de imágenes que cada segundo, cada momento son generadas en todas partes del mundo, que a veces no tiene mucho sentido hacer más imágenes, ¿no? Tengo, como todos, una relación un poco alienada, un poco loca a esa profusión de imagen. Es parte de mí, soy parte de ella, cambia mi manera de entender, de ver, de sentir, y hay que adaptarse en el mundo en el cual vivimos. Lo de Magnum es muy diferente. Claro que lo de Magnum es más como un espacio, un territorio estratégico que decidí hace muchos años invadir. Decidí posicionarme en esa tradición documentaria porque sigue siendo importante, sigue siendo influyente, y es importante para mí como... Es muy estratégico, es una manera de, con los pocos medios que son míos, tratar de cambiar el sentido de las cosas, tratar de influir de alguna manera sobre esa historia de la fotografía que al final cambia nuestra manera de entender el mundo. Si empecé a escribir es porque nadie realmente entendía mi foto, ¿no? Quizá porque fue un poco demasiado ambicioso con todo lo que quería decir, todo lo que quería cambiar. Y tuve que utilizar gestos, tuve que utilizar palabras, imágenes, para imponer mi punto de vista. Sé que no hay ninguna dimensión o ambición literaria o teórica, es más como un grido, ¿no? Como no me niego a renunciar a cualquier aspecto de ese pensamiento, ese entendimiento que es mío. Creo que no tiene sentido ser fotógrafo porque todos somos fotógrafos. Hoy la imagen en general es integrado al cerebro, al cuerpo, al ser social.
y eso cada día se hace más fuerte. Entonces no es una negación de la fotografía o de esa capacidad por la mirada de definir una perspectiva que define un ser, un pensamiento. Es más que hay que aceptar que hay muchos más fotógrafos, hay muchas más maneras de sentir, de vivir. Y cuando voy a internet o cuando... Sí, esas cosas me cambian, ¿no? Me cuestionan, cambian, interrogan mi manera de mirar, mi manera de pensar. Creo que lo que hay que renunciar es esa posición un poco elitista, ¿no? del artista, del fotógrafo, que sería alguien que sí puede sentir, puede mirar, puede construir, puede elaborar imágenes. Hoy tengo mucha humildad cuando veo esa profusión de imágenes generadas en cualquier momento, ¿no? que son mucho más complejas, mucho más challenging, mucho más fuerte que cualquier cosa que yo podría imaginar. Y siempre estoy tratando de vivir y gritar al mismo tiempo, ¿no? De dar un espacio a ese grito, a esa voz, a esa voluntad. Y eso pasa por exposiciones, libros, imágenes, palabras. Y sé que es una contradicción, que al mismo tiempo hablar tanto daña la inocencia, la belleza, la pureza de los actos. Pero creo que después de 20 años con la fotografía ya no puedo renunciar a esa palabra, ¿no? Traté por muchos años elaborar una posición propia y ya no estamos en la inocencia de la vida, ¿no? Estoy en una posición muy impura, muy compleja, muy frágil, que es vivir, hablar, no renunciar a una cierta autonomía de pensamiento, de acción. Y eso, para que sea eficiente, para que exista, tengo que compartirlo, tengo que comunicarlo, tengo que contar alguna clase de historia, tengo que hablar al otro. Y estoy en esa, siempre luchando con esas... es muy doloroso, ¿no? No poder refugiarme en la vida sencilla, porque sí, muchas veces tengo ganas de silencio, de callar, de desaparecer. Pero ya empecé a contar una historia y tengo que ir hasta el final de esa historia.